Mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a una clase más de Biblia. Sean bienvenidos a este canal donde nuestro objetivo es predicar temas sólidos y profundos de la Biblia. He llegado a constatar y lo he comprobado a ciencia cierta que las personas que critican las creencias y doctrinas de la Iglesia Adventista son personas ignorantes al tema. Es interesante ver cómo la ignorancia refulge en estas personas. Así que en esta ocasión vamos a darle una cátedra a esta persona, vamos a explicarle qué significa este tema y de dónde la Iglesia Adventista saca la creencia de un juicio investigador. Lo vimos en la historia de los adventistas. Ellos piensan que Jesús en 1844 bajó a hacer una investigación. Él ya está en juicio, o sea, el juicio ya empezó y está investigando a ver si nos salvamos o no. Escuche a este hermanito cómo le explica. En estos momentos, quieras tú o no quieras, se está desarrollando el juicio investigador. Y tú me puedes decir, pero pastor, el juicio no va a suceder cuando Cristo venga. No, cuando Cristo venga, Él ya viene trayendo la recompensa. Pero lo que él dice no es conforme a lo que la Escritura enseña. La Escritura no dice que estemos en este momento en un juicio. Dice que estaremos en un juicio. Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y si usted mira todo este contexto, es evidentemente futurista. Nos está hablando de que en un futuro habrá un juicio final. En ese momento serán abiertos los libros. Claro que esto es tipológico, porque no hay libros literales en el cielo como ellos se lo imaginan. O sea, yo no me imagino a Jesús en un juicio investigativo, mirando a ver si salvará este o no, pásame documentos, pruebas, por favor, necesito más evidencia, no estoy muy claro si este se salva. Esto yo le llamo ignorancia bíblica. La Iglesia Adventista cree de que antes de la venida de Cristo se va a llevar a cabo un juicio en el cielo. Y le llamamos, este es un término simplemente, juicio investigador o juicio preadvenimiento. Pero es interesante que este pastor evangélico cita Apocalipsis 20, versículos 11 al 12. Este versículo está sacado de contexto, porque estos versículos están hablando del juicio después del milenio. Estas citas que citó el pastor protestante son citas que se refieren al juicio del gran trono blanco que se va a llevar a cabo después de los 1000 años. El juicio investigador es otra cosa. No tiene nada que ver con, o mejor dicho, no tiene que ver en sí con el juicio ejecutivo después de los 1000 años. Ahora, vamos a ver de que este pastor evangélico se nota a kilómetros de que es indocto de la Escritura. Se mete a temas que desconoce rotundamente. Y así hay muchos youtubers que se ponen detrás de una cámara o de un celular hablando incoherencia, y yo me lleno de impacto que tienen seguidores. Noten que a puras incoherencias, a puras mentiras y a puras herejías, la gente le gusta escuchar eso. Fíjense que yo soy analítico. He visto que estas personas que enseñan errores, por ejemplo, tenemos Luis Toro. Luis Toro tiene millones de seguidores porque a la gente le gusta la mentira. La gente que sigue estos canales no estudia. ¿Y saben dónde yo puedo analizar cuando alguien no estudia? En los comentarios. Yo me voy a ver los comentarios. Los comentarios son disparates, incoherencias, burlas, ataques y algunos hasta ponen meme. Esa es la característica de un ignorante. Se oculta en la burla, en los ataques, en los disparates, sin las incoherencias. Y la gente sigue estos disparates, le gusta a la gente. La gente no quiere conocer la verdad. La gente lo que quiere es que escuchar falsas doctrinas, filosofías y huecas sutilezas. Ahora, voy a demostrar bíblicamente que lo que enseña la Iglesia Adventista tiene fundamento bíblico, la creencia de un juicio investigador. Vamos a ver de que la Iglesia Adventista tiene un conocimiento más profundo y más completo con respecto al juicio del que tienen las iglesias protestantes. La Iglesia Adventista cree de que el juicio es un solo, pero que este juicio está dividido en 3 partes, mientras que las iglesias evangélicas creen
de que el juicio se va a llevar a cabo cuando Cristo venga por segunda vez. Pero vamos a ver de que el concepto que tiene la Iglesia Adventista basado en la Biblia, inclusive esto lo que enseña la Iglesia Adventista es bíblico. Vamos a ver de que el juicio tiene tres aspectos y el juicio investigador es el primer aspecto de estas tres etapas o fases del juicio que menciona la Biblia. Y esto lo desconocen católicos y protestantes. Y de paso, hermanos, para entender el tema del juicio, tenemos que conocer el tema del santuario. Otro tema que desconocen los protestantes. Y los protestantes van a salir de la ignorancia hasta que comprendan qué es el santuario y su tipología con el plan de salvación. De lo contrario, van a andar dando patadas de ahogado, hablando incoherencias y torciendo la Biblia. Porque la base para entender este tema del juicio es el santuario. Porque el santuario es la base para entender todas las creencias y doctrinas referentes al plan de salvación, en este caso, el juicio. Vamos a ver de que el juicio consta de tres partes. El juicio preadvenimiento, antes de que Cristo venga por segunda vez, que se va a llevar en el cielo, se va a llevar a cabo en el cielo. Esto será antes de la venida de Cristo. La segunda parte del juicio es el juicio durante el milenio, donde los santos van a juzgar al mundo. Y la tercera fase del juicio es la etapa final, que es el juicio ejecutivo después de los 1000 años, y es la cita que citó este pastor, pero la citó fuera de contexto, porque este juicio después de los 1000 años no es el juicio investigador, sino que es el juicio ejecutivo, donde los impíos van a ser ejecutados y echados al lago de fuego. Un solo juicio dividido en tres partes que vamos a analizar una por una para que vean de que lo que enseña la Iglesia Adventista es coherente, tiene sentido y tiene fundamento bíblico. Las personas que critican este tipo de creencias de la Iglesia Adventista son personas ingenuas, indoctas e iletradas de la Biblia. Esto que dice este pastor es una falacia. Inclusive dice hasta un sarcasmo, que Cristo va a andar buscando registros o pecados para buscar y salvar a alguien. Esto es absurdo porque la Biblia no enseña eso, ni tampoco la Iglesia Adventista enseña eso. Vamos a ver, hermanos, antes de ver cada una de las tres etapas, de que el juicio, en términos generales, no es para informar a Dios. Dios, sin necesidad de hacer un juicio, sabe quién es fiel y quién no. Cristo, sin necesidad de hacer un juicio, Él lo sabe todo, sabe quién es fiel y quién no. Inclusive, Dios no necesita registrar pecados o nombres porque se le va a olvidar. El objetivo de registrar pecados y nombres en los libros celestiales es para informar al universo, no es para informarse a sí mismo. El objetivo del juicio es para informar a todo el universo. Está incluido en este conflicto los hombres, los ángeles y el universo. Y Dios, a través del juicio, vindica su carácter. Ahora, vamos a ver la primera fase del juicio, el juicio investigador. Simplemente, hermanos, este es un título. Llámele de otra manera. Juicio preadvenimiento o juicio investigador. Este juicio se va a llevar a cabo antes de la venida de Cristo. Y el lugar donde se va a llevar a cabo va a ser en el cielo o es en el cielo. Y este juicio comienza por el pueblo de Dios, por la casa de Dios, y se hace en base a los registros celestiales, o sea, a los libros celestiales. Ahora, ¿dónde está la base
de este juicio investigador o juicio preadvenimiento que se va a llevar a cabo en el cielo antes de la venida de Cristo. ¿De dónde lo sacan los adventistas? Sencillo, vámonos al santuario. La tipología profética del juicio lo encontramos en la tipología del Yom Kippur o día de la expiación o el día del perdón, que se llevaba a cabo una vez al año en el lugar santísimo del santuario. Este día se le conocía como el día de la expiación o el día del juicio, que se llevaba a cabo en el lugar santísimo del santuario, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año a oficiar una obra de juicio. Esto lo encontramos en Levítico 16, versículo 1 al 34. O sea, si los protestantes no comprenden este tema del día de la expiación y del santuario, van a andar dando patadas de ahogado. No van a entender en lo más mínimo este tipo de tema. Por eso es que los protestantes, antes de que ellos conozcan este tema, tienen que conocer perfectamente el santuario. Porque el santuario es una profecía compacta en símbolos y tipos que nos señalan el plan de salvación y lo que se hacía en el lugar santísimo una vez al año se le conocía como el día del juicio o el día de la expiación. Esto también lo encontramos en Levíticos 23, versículo 27 al 29. Ahí encontramos la tipología del juicio, del gran día del juicio, que era llevado a cabo solamente para el pueblo de Dios, los que profesan ser pueblo de Dios. En este caso era Israel. En la primera fase del juicio, que se le conoce como el juicio investigador preadvenimiento, que se lleva a cabo en el cielo, son juzgados solamente los que profesan ser pueblo de Dios. Dios no necesita hacer ninguna investigación para saber quién es fiel y quién no, ni tampoco registrar algo para saber quién es fiel y quién no. Esto lo hace para informar al universo. El juicio es para informar al universo. Dios registra todo para informar al universo. Y todo lo encontramos en el santuario, en el gran día de la expiación. En el juicio preadvenimiento no es juzgado ningún impío, sino que son juzgados los que profesan ser pueblo de Dios. Donde la Biblia enseña lo de un juicio preadvenimiento. ¿De dónde los adventistas sacan esto? Bueno, tomen sus Biblias y vamos a leer. Espero que este pastor pueda ver este tema, aunque yo creo que no, porque estos pastores evangélicos, como son asalariados, ellos jamás van a dar su brazo a torcer. Ellos nunca van a aceptar la verdad, a menos que se humillen delante de Dios y busquen la verdad de corazón. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7 dice: noten en qué contexto se menciona aquí el juicio y se habla en tiempo presente, no en tiempo futuro como dice este protestante, porque el protestante está sacando un término del juicio o una parte del juicio ejecutivo que es en el futuro. Pero vamos a ver de que Apocalipsis 14, 6 al 7 habla de otro tipo de juicio y se usa el tiempo presente, el verbo aoristo, tiempo presente. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, noten, que mientras se predique el evangelio, sucede algo en el cielo. Lo vamos a ver según Daniel. Mientras el evangelio se predica, significa que aún hay salvación. Mientras el evangelio se predica, sucede este juicio. Y dice el versículo 7:
diciendo a gran voz, note que esta palabra en griego es megáfono, en alta voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice llegará. Por eso, hermanos, el pastor evangélico, al citar Apocalipsis 20, 11 al 12, lo está citando fuera de contexto, porque esos versos hablan del juicio ejecutivo después de los 1000 años, mientras que Apocalipsis 14, 6 al 7 está hablando de un juicio preadvenimiento que ha llegado, tiempo presente. Noten cómo dice claramente y textualmente, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorada aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten, no dice llegará. Este verbo aoristo no está en el futuro, está en tiempo presente. En otra versión de Biblia dice, su juicio ha llegado o llegó. El verbo llegar está conjugado en tiempo presente. Ahora, ¿cómo sabemos de que este juicio se hace mientras aún se predica el evangelio y que aún Cristo no ha venido? Cuando este juicio se hace, Cristo aún no ha venido. Noten, se predica el evangelio mientras se hace este juicio, se predica el evangelio y Cristo aún no ha venido. Por lo tanto, este juicio que menciona Apocalipsis 14, 7 no es el juicio de las naciones cuando Cristo venga por segunda vez, porque Cristo aún no ha venido acá en Apocalipsis 14, 7. ¿Cómo lo comprobamos? Leamos el contexto. Juan ve a Cristo viniendo sobre la nube. Esta es su segunda venida. Apocalipsis 14, versículo 14. Apocalipsis 14, versículo 14 dice, miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. No cabe duda que por el contexto, esta es la segunda venida de Cristo. O sea que este juicio se hace antes de la venida de Cristo y se hace mientras el evangelio se predica. Si el evangelio se predica mientras este juicio no termina, significa que aún hay salvación para los habitantes de la tierra, porque el evangelio se predica bajo el periodo cuando se hace este juicio. Ahora, ¿dónde se hace este juicio que menciona Apocalipsis 14? La Biblia es su propio intérprete. Daniel 7, 9 al 10 se hace en el cielo, especialmente en el santuario celestial, en el lugar santísimo del santuario, porque en el cielo hay un santuario. O sea, lo que está presenciando el profeta Daniel es el juicio que se está llevando a cabo en el santuario celestial, en el lugar santísimo del santuario, donde estaba el arca del pacto. Esto lo podemos comprobar con Apocalipsis 11, 19. Juan pudo ver en visión el arca del pacto en el santuario celestial. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Noten que aún estamos en la etapa primera del juicio, preadvenimiento, que los adventistas le llamamos juicio investigador, que la tipología proviene del día de la expiación o el Yom Kippur. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Noten que esta es una sala de juicio que se hace en el cielo. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las nubes del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían. Estos son ángeles. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Noten que si se abren libros, esta es una sala de juicio. Estos tronos se ponen acá, significa que estaban en otro lugar. Si se ponen allí, es porque va a iniciar una sala de juicio y este juicio se va a hacer en base a los libros, porque dice
y los libros fueron abiertos. Por falta de tiempo no puedo darles un estudio profundo y exegético de lo que tienen los libros y el libro. Hay libros en plural y un libro en singular. Pero noten que Daniel está divisando en visión de que esta sala de juicio se pone arriba en el cielo. No es en la tierra, es arriba. ¿Cómo lo comprobamos? Los versículos 13 y 14 lo dicen. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Aquí el Hijo del Hombre viene hacia el anciano de días para iniciar la obra de juicio, según el contexto. Miraba yo en visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Estas nubes simbolizan ángeles. Y que vino hasta el anciano de días. Noten que de algún lugar vino. Cristo estaba en algún lugar. Noten que Cristo estaba en algún lugar y vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas les sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Noten, hermanos, qué interesante. Según el profeta Daniel, es en el juicio donde a Cristo se le da que dominio, gloria y reino. Interesante, muy interesante. Ahora, vamos a ver ahora que en esta primera etapa de juicio que se hace en el cielo, que se le conoce como juicio investigador, simplemente es un término que tiene su tipología y su base en el día de la expiación. Lean Levítico 16 para que analicen qué es lo que pasaba en el Yom Kippur. Era un día de juicio. Esta primera parte del juicio son juzgados todos los que profesan ser pueblo de Dios. Algunos protestantes dicen de que el pueblo de Dios, la iglesia, no va a ser juzgada, sino que solamente los impíos. Pero mi Biblia dice que los hijos de Dios van a ser juzgados. Y como dije, el objetivo de juzgar al pueblo de Dios es para informar al universo, porque solamente Dios conoce el corazón. 2 Corintios 5:10, el apóstol Pablo dice que todos, está hablando de cristianos, nosotros, dice Pablo, compadeceremos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, no está hablando de los impíos, porque entonces Pablo no dijera nosotros, está hablando de la iglesia, el pueblo de Dios, los que profesan ser pueblo de Dios son juzgados en esta primera fase del juicio preadvenimiento que se hace en el cielo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ver de que estas obras buenas o malas se registran en los libros celestiales, especialmente en el libro de memorias, dice Malaquías 3. 1 Pedro 4:17. Aquí Pedro deja claro que el juicio inicia por la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Los que profesan ser hijos de Dios son juzgados, igual como el Yom Kippur de los hebreos. El día de la expiación o día de juicio no era para juzgar a los cananeos o los filisteos o los jebuseos o los babilonios, era para juzgar a Israel. Dice la Biblia en Levítico 16 que cuando sucedía el Yom Kippur en la tipología hebrea, todo el pueblo estaba fuera del santuario orando y ayunando porque sabían de que se estaba llevando a cabo adentro una obra de juicio por el sumo sacerdote, y todo esto era tipología. Según mi Biblia, Cristo en este momento está llevando a cabo esta obra de juicio que los adventistas le llamamos juicio investigador.
donde son juzgados primeramente ¿quiénes? La iglesia, los que profesan ser pueblo de Dios. Y Pedro lo dice, 1 Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, igual como lo dice Pablo, nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El juicio empieza por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Su iglesia. Los que hayan profesado ser pueblo de Dios en alguna etapa de la historia. O sea que el juicio inicia ¿desde quién? Desde el primer mártir que murió, que fue Abel. Porque según Apocalipsis y el libro de Hebreos, el juicio inicia primero por los muertos justos y después por los vivos justos. Dice el libro de Hebreos, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después afrenten el juicio. Porque el juicio primero inicia por los justos muertos y después termina por los justos vivos. Note cómo dice Salomón en Eclesiastés 12:13. Lo que dice Salomón en Eclesiastés 12:13 se entiende que está hablando del juicio prevenimiento por su conexión con Apocalipsis 14:7. Noten cómo dice Eclesiastés 12:13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Noten que es la misma palabra fobeo que encontramos en Apocalipsis 14:7. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta conexión la encontramos con Apocalipsis 14:12. Los santos que guardan los mandamientos. Teme a Dios y guarda los mandamientos, porque esto es todo el hombre. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios registra las obras en los libros de memoria, o en el libro de memoria hay dos registros, un registro de buenas acciones y un registro de pecado. Interesante, muy interesante. Esta primera etapa de juicio va a terminar cuando, según Apocalipsis, cuando se cierre la puerta de la gracia del santuario. Si Cristo está ministrando en el santuario celestial, según el libro de Hebreos, va a haber un momento donde saldrá. Respeten lo que dice la Biblia. El libro de Hebreos, capítulo 8, y muchos pasajes bíblicos en el libro de Hebreos dice de que Cristo ministra en el santuario celestial que levantó Dios, no el hombre. Significa que si Cristo entró, inclusive la entronización al santuario, Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 es la entronización del Cordero para iniciar su obra de mediación en el santuario celestial. Y en efecto, Juan ve a Cristo ministrando en medio de los candelabros de oro, y el candelabro de oro estaba en el lugar santo del santuario, mientras que después Juan puede ver el lugar santísimo del santuario donde estaba el arca del pacto. Lean Apocalipsis 11:19. Juan pudo ver en visión el arca del pacto, o sea, el lugar santísimo. Va a haber un momento donde Cristo saldrá del santuario, especialmente el lugar santísimo. Cuando Cristo salga, habrá terminado esta primera fase del juicio que se le conoce como juicio investigador. Cuando salga Cristo del santuario, se habrá cerrado la puerta de la gracia y ahora sí, no va a haber oportunidad para nadie para salvarse, porque el tiempo de misericordia se habrá cerrado. ¿De dónde sale esto? La historia de Noé. La tipología proviene del diluvio y la historia de Noé. Saben de que en los tiempos de Noé se predicó el evangelio. La Biblia dice que Noé era pregonero de justicia. O sea, predicaba y construía el arca. Vino un momento donde la puerta del arca se cerró y quedaron perdidos, dice Mateo 24. Dice que
Y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, en los tiempos del diluvio se cerró una puerta y la cerró Dios, no fue Noé. Y los antediluvianos quedaron condenados. La ejecución vino después de 7 días, pero la puerta del arca se cerró antes que comenzaran los 7 días. Interesante, muy interesante. Apocalipsis 22, versículo 11 al 12 nos dice de que este juicio va a terminar cuando Cristo salga del lugar santísimo al santuario y se van a pronunciar las siguientes palabras. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto. Noten, hay que analizar correctamente la Biblia, hay que ser analítico. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pregunto, ¿Cristo viene a juzgar a alguien o a dar la recompensa? Según la Biblia, viene a recompensar a cada uno según su obra. La pregunta es, usemos la lógica. Si Cristo viene con la recompensa, ¿dónde se decidió la paga de cada quien? En el juicio, por lógica. Porque Apocalipsis 22:11 debe de leerse en conexión con el versículo 12. Después que se dicen esas palabras, el que es justo sea justo todavía, el que es injusto siga siendo injusto todavía, etcétera, etcétera. Ahora se dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Significa que en algún momento de la historia, antes de la venida de Cristo, se decidió a quién le toca vida eterna y muerte eterna. Aunque Dios lo sabe, pero la sentencia se da en el juicio. El juicio es el evangelio. El juicio es para salvación y para condenación. Depende los que obedecieron y los que creyeron en el Cordero. Sencillo. Esta parte que acabamos de estudiar es lo que la Iglesia Adventista le llamamos juicio investigador. Lo que citó el pastor protestante al principio de este video no tiene nada que ver con la primera fase del juicio. Esa parte que él citó se refiere a la última parte del juicio, que es el juicio ejecutivo. Hermanos, hasta en los tribunales paganos se ve esto, que para dar una sentencia el juez hace una investigación. Saben, hermanos, yo no sé si estas personas han ido alguna vez a la escuela o leen, no sé qué tendrán en el cerebro. Disculpen, hermanos, yo sé que muchas veces caigo mal por decir la verdad, y algunas veces digo palabras muy fuertes, pero yo creo que es mi carácter, hermanos. No puedo, ya soy así. Soy tosco como el apóstol Pablo de decir las cosas directas. Hermano, hay personas que andan la cabeza solamente para andar pelo y para andar sombrero. Hasta en los tribunales mundanos se ve reflejado lo que estamos estudiando. El juez, antes de dar la sentencia a alguien, de darle 30 años de cárcel, porque hubo una violación, se hace una investigación. Ahí está un abogado, ahí están los testigos, y está el fiscal, y está el juez. Es idéntico. No existe ejecución de un solo. Primero hay una investigación. Lo que en la Iglesia Adventista le llamamos juicio investigador. Noten, hermanos, sencillo. No hay donde quebrarnos la cabeza. Esto se entiende hasta por lógica. Ahora vamos a ver la segunda parte del juicio. Cuando Cristo viene por segunda vez, ahora viene por segunda vez, viene a llevarse a los suyos, a los muertos en Cristo y a los vivos en Cristo. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, van a haber dos grupos de justos, los que están en los sepulcros, y Pablo dice, nosotros los que vivimos, que Apocalipsis 14:7 le llama a los 144,000, los que van a estar vivos hasta la venida de Cristo y no van a pasar por la muerte, se le conoce como 144,000.
pero va a haber un grupo de justos muertos que van a ser resucitados. Cristo, cuando viene por segunda vez, se lleva a ambos grupos para el cielo, a estar ahí en el cielo un periodo de 1000 años. Al cielo iremos los justos solamente por un periodo de 1000 años. Y lo que da inicio a este periodo profético de 1000 años es la segunda venida de Cristo. Inclusive el contexto de Apocalipsis 20 es Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 habla de la segunda venida de Cristo, especialmente los versículos 11 al 19. Tan lindo que es estudiar la Biblia con disciplina. No se trata solamente de citar la Biblia a lo loco. Se trata de hacer buenos estudios. Hermanos, ¿para qué van a ir los justos al cielo durante un periodo de 1000 años? No vamos a vivir allá por la eternidad, sino que vamos a ir por un periodo de 1000 años. Donde vamos a vivir es en la tierra nueva restaurada. Eso dice Cristo en la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Al cielo iremos por un periodo de 1000 años. ¿Qué será allá en el cielo? ¿Qué haremos allá en el cielo? ¿Qué es lo que harán los redimidos en el cielo? Dos cosas. Anoten esta información, hermano. Los redimidos van a ir al cielo durante un periodo de 1000 años a dos cosas. Una, a comer la cena de boda del Cordero. Eso dice Apocalipsis 19. Los redimidos irán a comer ¿el qué? La cena de boda del Cordero. ¿A qué otra cosa? Los justos van a ir a examinar los libros, los registros celestiales. Ahora, ¿por qué Dios le interesa que los justos que se salven examinen esos registros? Porque Dios quiere que el universo se dé cuenta de que si Dios va a hacer algo en tratar a los impíos y al pecado con justicia, es porque Él es justo. Y quiere demostrarlo a través de los registros celestiales. O sea que los registros celestiales no es para informar a Dios. Dios no anota cosas para que se le olviden. No. El objetivo de este panorama profético del juicio, o de este evento escatológico, o de este evento profético, es informar al universo. No es para informarse Dios a sí mismo. Ahora, noten lo que dice Pablo, que los justos van a ir a juzgar al mundo. ¿En qué sentido lo van a juzgar? Estoy investigando, hermanos, qué quiere decir Pablo con esto en su conexión con Apocalipsis 20. Les explico. Dios va a permitir que los hijos de Dios examinen esos libros y puedan ver de que muchos que profesaban ser hijos de Dios se perdieron. ¿Pero por qué? Les explico de una forma dramatizada para que comprendan. Por ejemplo, yo voy a dramatizar, son ejemplos. Por ejemplo, yo estoy en el cielo y de repente yo busco al hermano Juan. Porque cuando estábamos aquí en la iglesia, en la vida terrenal, yo miraba al hermano Juan servicial, activo, predicador, misionero, buen ejemplo de seguir en la iglesia, buen testimonio ante la sociedad. Pero resulta que cuando estamos en el cielo no lo encuentro. ¿Qué pasó? Ahora, Dios nos va a permitir que veamos qué es lo que pasó. Y ahí va a estar registrado que el hermano Juan tenía pecados ocultos que nunca los abandonó. Tenía doble vida. Ante la iglesia y ante la sociedad aparentaba un cristianismo intachable, pero su vida privada era otra cosa. Y eso va a reflejar los libros celestiales. Dios va a permitir que los justos puedan convencerse por sí mismos de que Dios es justicia y misericordia, que las personas tuvieron las mismas oportunidades de salvarse, pero rechazaron el evangelio, rechazaron la gracia de Cristo.
En ese contexto dice Pablo, 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 al 3. Noten, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que los que hemos de juzgar a los ángeles, aquí está hablando de los demonios, cuánto más las cosas de esta vida? Oh, los santos van a juzgar al mundo. ¿Cuándo se cumplirá esto? Durante el milenio. Esto lo dice Apocalipsis 24. Noten que esta segunda fase del juicio es durante el milenio. Es la segunda etapa del juicio que se hace en el cielo, pero ahora lo hace el justo. Al examinar los registros celestiales, Dios permite que los justos puedan examinar esos registros. Y dice Juan, Apocalipsis 24 dice, y vi tronos. Noten que aquí hay otros tronos. Lo que mencionó Daniel son tronos donde se sienta Cristo con el Padre y los ancianos. Pero ahora estos tronos son para los redimidos. Son tronos para juzgar. Estos son otro tipo de tronos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Tienen que ser los hijos de Dios. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron. O sea que vivieron. Estas almas deben entenderse que eran hijos de Dios que estaban muertos pero vivieron. No está hablando de almas desencarnadas o fantasmas, porque la palabra alma es vida. Aquí se usa en un sentido figurado. Vi las almas de los decapitados, pero estas almas son personas que, según el contexto, vivieron. Noten la facultad de juzgar. Esta es la segunda etapa del juicio que se hace durante el milenio. Sencillo. Ahora vamos a ver la tercera fase, que es la última, y es la que citó el pastor protestante, fuera de contexto. Los protestantes son indoctos de estos temas. La iglesia adventista es una iglesia que tiene unas doctrinas preciosas y exquisitas, que no hay dónde sacarles defecto. Los que critican estas doctrinas son los indoctos que no leen ni estudian. Pero una persona que ha estudiado sabe perfectamente que lo que enseña la iglesia adventista es 100% o más que 100% bíblico. La tercera fase del juicio es después de los 1000 años. Los impíos después de los 1000 años resucitan. Noten que durante los 1000 años esta tierra va a ser un gran abismo, va a quedar caótica porque las plagas devastaron esta tierra. La tierra durante el milenio va a estar como al principio, desordenada y vacía. Las plagas revierten la creación y esta tierra va a ser un solo abismo, dice Isaías y Jeremías. Los justos están en el cielo, los impíos muertos en el sepulcro, y solamente los demonios van a vivir aquí durante 1000 años. Esta va a ser la cárcel de los demonios durante 1000 años. No va a haber a quien engañar. Solamente ellos van a habitar en este abismo, porque los demonios van a quedar presos. Esta es una cadena de circunstancias, porque no va a haber a nadie a quien engañar. Los impíos en el sepulcro muertos y los justos en el cielo, celebrando la cena de bodas y haciendo el juicio durante el examen de los libros, un juicio de auditoría. Después de los 1000 años los impíos resucitan. Esa es la segunda resurrección, dice Apocalipsis 20, versículo 8 al 9. Los impíos resucitan en la segunda resurrección, después de los 1000 años, porque los justos vimos que resucitan en la primera resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Pero es interesante que cuando los impíos resucitan después de los 1000 años, Dios, escuchen hermano,
Y esto muchos adventistas lo ignoran, pero lo que voy a decir, hermanos, tiene sentido y fundamento bíblico. Escuchen lo que voy a decir. Dios le va el privilegio a los mismos impíos de que vean sus propios registros. Lo infiere Apocalipsis 20, 11 al 15. Dios le va el privilegio a los mismos impíos que puedan ver su registro. Y al verse que no están allí, van a ser lanzados al lago de fuego. O sea, cuando el texto dice, y el que no fue hallado, es una expresión ambigua. Puede ser de que Dios los buscó y no los halló, o puede ser de que los impíos se buscaron y no se hallaron. Porque el texto es una palabra ambigua. No sabemos quién es que no se halló. ¿Quién se buscó y no se halló? ¿Me doy a entender? Leamos lo que está pasando después de los 1000 años. Dios les da el privilegio a los impíos para que examinen su propio registro y al no hallarse, se ejecuta la sentencia. La última fase del juicio es el castigo final de los impíos, donde después de que examinen sus libros, este es el juicio del gran trono blanco después del milenio. Esto se le conoce como juicio ejecutivo, donde los impíos van a ser aniquilados. Se da la ejecución. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Y vi un trono blanco. Hermanos, esto es después de los 1000 años. No está hablando de juicio investigador. Lo que hizo este pastor evangélico es manipular la Biblia, así como hacen muchos protestantes. Manipulan, retuercen la Biblia. No respetan los contextos, ni gramática, ni sintaxis. Ni saben qué es eso. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante de él huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea que resucitaron. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Noten que está hablando de los impíos después de los 1000 años. Porque la segunda resurrección se lleva después de los 1000 años. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, esto infiere, por lógica. Pongan a pensarse un momento, hermano. Usemos el cerebro. Y el que no se halló, da a entender que Dios les permitió que leyeran sus propios registros y vieron que no estaban allí. Y el que no se halló, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio ejecutivo, la última fase de las 3 fases del juicio. El juicio tiene 3 fases: juicio investigativo o preadvenimiento, juicio durante el milenio y juicio ejecutivo después del milenio, donde los impíos van a ser aniquilados en el lago de fuego. Hermanos, yo me quedo impactado. El conocimiento profundo que tiene la iglesia adventista, todo fundamentado con la Biblia. Y esto solamente se puede entender a la luz del santuario. Yo invito a los evangélicos indoctos de estos temas que se pongan a estudiar el santuario. Cuando comprendan el santuario y su tipología, van a decir: wow, hoy comprendo que lo que enseña la iglesia adventista es correcto. Hoy comprendo que lo que predica el hermano Rafael Díaz en Apología Adventista es la verdad. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase nos haya servido para crecer en conocimiento y que podamos defender nuestras creencias y doctrina. Dios me los bendiga y mandamos un cordial saludo a todos los hermanos que ven este canal desde la Iglesia Adventista de la Esperanza, Tecoluca,
El Salvador. Dios me lo bendiga.